Bien, qué placer estar con ustedes hoy. Yo supongo que ustedes saben lo que tiene este vaso y bueno, no sé si todos saben lo que es esto, ¿no? Creo que la mayoría sí. Si no sabes qué es, qué lástima. Pero también muchos de ustedes están también diciendo, aunque ustedes saben qué es, pero ustedes tal vez aún más están diciendo, qué lástima que no lo puedo probar ahora. Bueno, esa es otra cosa a esperar para el fin de este tiempo con la cuarentena, el volver a congregarnos y compartir pan y otras cosas. Hoy, esta mañana, escribió Mauricio algo al grupo de los ancianos. Job, vamos a leerlo. Job, capítulo 2, el libro de Job, capítulo 2 y verso 4. El diablo dice, respondiendo Satanás dijo al Señor, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Esa es la tendencia, eso es lo que Mauri estaba diciendo. El hombre tiene esa tendencia de interesarse tanto. Todos nosotros, ¿no? Vos y yo también tenemos esa misma tendencia de interesarnos en en guardar nuestras propias vidas. Pero también Mauricio mencionó el verso en Filipenses capítulo 1, Filipenses 1 y verso 21, Pablo dice, bueno, verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y verso 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir de este cuerpo y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y lo que Mauricio estuvo escribiendo al grupo fue esto, ¿no? Parece que Pablo tiene aquí ¿cuál es la palabra? Cuando uno no puede ser contagiado por el virus es inmunidad. Inmunidad. Él es inmune a lo que el diablo está diciendo al hombre, interésate por tu propia vida. Pero y el mundo es así, ¿no? Y esa tendencia está en el viejo hombre. Eso es también lo que Mauri estuvo diciendo, la diferencia entre el viejo hombre y la nueva creación que tenemos. Si estamos en Cristo, tenemos la nueva creación. Pues el viejo hombre se interesa en guardar su vida, pero el nuevo hombre, aquí Pablo está diciendo, para mí el vivir es Cristo, no sé qué escoger. Porque él dice, es de ambas cosas. Es mejor, es muchísimo mejor partir de este cuerpo y estar con Cristo. De esto quisiera hablar un poco. Inmunidad. La práctica inmunidad. Imagina,
imagina si uno fuera totalmente inmune y sabe y conoce la inmunidad que tiene a este virus. Eso es interesante. Cuando yo volví de Francia, ¿no? En fines de enero, estuve enfermo, pero pienso, y todavía pienso que fue gripe, y no creo que fue el virus, el coronavirus, no creo. Pero imagina, es posible, ¿no? Imagina que yo ya tuve coronavirus y entonces ahora estaría yo inmune, tendría yo inmunidad. Pero imagina, ok, no sé, entonces podría yo tener temor, podría tener miedo de estar contagiado, pero el cuerpo ya tiene no sé si los llaman anticuerpos, anticuerpos, no sé lo que los llaman en español, pero imagina si la sangre ya tuvo resistencia, inmunidad al virus, pero no lo sabía. Y podría yo, pues, tener miedo de coronavirus, pero el cuerpo realmente es inmune. Esto es lo que Pablo tiene una confianza aquí. ¿Cómo lo obtuvo? Eso es lo que quisiéramos decir. ¿Cómo obtuvo Pablo esa inmunidad práctica al virus de la muerte? Virus del temor de la muerte. Hey, quiero decir algo, nunca vamos a morir, nunca vamos, sí, el cuerpo sí, pero la segunda muerte no lo vamos a experimentar. Oh, gracias, Señor, por eso. Nunca vamos a experimentar la segunda muerte. Esa es una garantía dada a todo aquel que confía en el Señor Jesús. Todo aquel que nace de nuevo por la fe en Él, nunca va a experimentar la muerte. Pero, ¿podría uno aún tener realmente tener esa promesa, pero estar experimentando igual? Estar experimentando el miedo. No voy a sufrir de la segunda muerte, pero podría yo tener miedo de la muerte. Esa es la posibilidad. Esa es la gran, el enfoque de lo que quisiéramos decir ahora. Yo podría ya estar garantizado nunca experimentar realmente lo que es la muerte, sino hemos muerto, hemos recibido, hemos sido justificados, somos reconciliados con Dios. Cuando morimos, como dice Pablo aquí, esto es lo que quiero decir, Pablo está experimentando su inmunidad. Vos también sos inmune a la segunda muerte, al temor de la muerte. A la muerte sí, inmunidad, pero podrías vos estar experimentando miedo, temor de la muerte, pero ¿por qué? ¿Por qué experimentar el temor? Si yo, por ejemplo, estoy volviendo a la ilustración, si un médico viene y me examina y me dice, oh, vos ya tuviste coronavirus, y vos ya tuviste y superaste, y tu cuerpo en la sangre ya tiene
como para luchar contra ese virus, y ese virus no te puede dañar más. Ese virus no te puede dañar. Ahora, esa es la verdad, si lo sé o no. Si lo sé o si no lo sé, es la verdad. Si es que tomando esta ilustración, yo no sé, porque yo pensé y pienso todavía que no era coronavirus, sino un gripe común. Pero estoy usando esto como por un ejemplo, para dar un ejemplo. Digamos que fue coronavirus, pero no lo sé. Si no lo sé, podría todavía estar experimentando cierta ansiedad en cuanto a coronavirus. Pero si lo sé, entonces no estaré personalmente como en riesgo de tener ese virus. Entonces yo no tendría yo miedo de ser contagiado yo del virus. Me explico, ¿no? De lo que quiero decir. Yo podría ser inmune al virus, pero no inmune al temor del virus. ¿Me explico o no? Si creo que me explico bien. Pienso, espero. Eso es lo que quiero decir. La segunda muerte nosotros no la vamos a experimentar. No la vamos a experimentar. Somos inmunes, tenemos inmunidad a la muerte, pero tal vez no al temor de la muerte. Esto es lo que quiero decir. Tal vez estoy todavía experimentando. Pablo, aquí, esto es lo que quiero decir. No solamente que Pablo tiene la promesa de vida eterna, yo también. Pero Pablo ha tomado otro paso. Es una cosa ser salvo, es otra cosa comenzar a entender todos los beneficios de la obra consumada de Jesús en esa cruz. Esto es lo que estuvo sucediendo con Pablo. Pero ¿cómo obtuvo Pablo eso? Bueno, la palabra nos dice realmente, Pablo mismo explica en varios lugares, lo explica a los corintios, a los gálatas, y lo explica varias veces que él, después de ser salvo, él fue a Arabia, y por 3 años, aparentemente, no dice específicamente que pasó todos los 3 años en Arabia, pero parece ser lo más lógico en cuanto a lo que la Biblia nos explica en Gálatas 1 y 2, y después también en Corintios, cuando él fue a Arabia después de ser salvo y pasó tiempo. Y no fue, él dice, no fui a Jerusalén. Yo no recibí este mensaje de Pedro y Juan y Jacobo y ellos, sino que este mensaje yo lo recibí del Señor. El Señor reveló este mensaje a mí. Y no fue en una somos tan impacientes. Queremos cuando la computadora está bajando algo, está bajando un programa y vemos, oh no, 3 minutos, tengo que esperar 3 minutos o 30 minutos. Oh no, Dios no bajó a su cerebro todo en 3 minutos ni 30, sino 3 años de enseñanza. 3 años con Jesús. Imagínalo, esto es lo que pasó. Los discípulos andaban con Jesús por 3 años o 3 años y medio hasta, y siendo enseñados. Pablo también pasó sus 3 años con el Señor, siendo enseñado, y las cosas que Dios le reveló. Y Pablo los captó mucho más rápido que los discípulos. Bueno, es después de la
es después ahora de la cruz, es después de lo que sucedió en Calvario. Los discípulos estaban recibiendo su enseñanza antes de la cruz, antes de entender el valor del sacrificio y lo que iba a hacer Jesús en la cruz. Pablo está recibiendo todo esto con un entendimiento de la muerte del Mesías. Pero igual, 3 años, ¿no? Y 3 años no haciendo nada más. Bueno, comiendo seguro, ¿no? Pero parece que no tuvo ningún otro trabajo, ninguna otras personas para visitar, sino siendo enseñado por Dios, siendo abriéndolas, como lo hizo Dios con Pablo. Esto es como lo hizo Dios con Pablo. Por las Escrituras. Pablo comenzó a abrir su Biblia. Imagínalo, está abriendo en Isaías y está leyendo ahora en Isaías y está diciendo, oh, Dios mío, oh, Señor, wow, eres tú aquí. Esto está hablando del Señor Jesús y Pablo está leyendo todas estas cosas y Dios está revelando a su corazón. Esa es la razón por la cual Pablo tuvo una práctica inmunidad al temor de la muerte. Y la misma cosa puede estar sucediendo y está sucediendo contigo y conmigo. No solamente inmunidad que tenemos, sino un conocimiento de la inmunidad de la muerte, pues, y esto produce inmunidad al temor de la muerte. Ok, esto es lo que quisimos decir hoy. Espero que esto fue algo entendible por todos. Amén.